Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos y todas? Muy buenas tardes. Mi nombre es Milena, ¿cómo están? Soy asistente en la escuela de AMIA, les voy a estar brindando ayuda a Gabriela en el día de hoy durante el webinar. Muchas gracias por estar presentes hoy. Les presento, bueno, Gabriela Mazola es la doctora Gabriela Mazola, socia del estudio de Cardoso y Asociados. Y bueno, estamos organizando justamente este ciclo de webinars gratuitos en el marco de los 130 aniversarios de AMIA. Y bueno, también les recordamos que si tienen dudas o consultas y demás respecto del webinar, las vayan dejando en el chat, que al final vamos a tener un espacio para responder todas las dudas y consultas. Que bueno, quédense tranquilos que vamos a despejar todas las dudas y consultas necesarias. Y les voy a pedir a todos que por favor se muteen, así evitamos escuchar el sonido de fondo y demás. Y que cualquier cosita, si necesitan algo, lo pongan en el chat que los vamos a estar asesorando. Lo dejo con Gabriela, que estén bien. Bueno, muchas gracias, Milena. Buenas tardes a todos. Permítanme 2 minutos que les voy a compartir pantalla. Está sin audio. Entonces se desvirtúa todo y los muchachos no les traer el chivo. A ver, espérenme un segundito. No se ve no se ve, ¿no? ¿Todavía? Todavía no. A ver, Ahí está cargando. ahora sí, ¿no? Perfecto, ahora estamos. Bueno, buenas tardes a Se ve. todos. Bueno, yo soy Gabriela Mazzola. Hoy vamos a hablar sobre la ley de bases, el blanqueo laboral que está previsto en la ley de bases y las modificaciones a la ley de contrato de trabajo y demás leyes laborales que introduce esta ley 27742 y los beneficios que esto trae aparejado para las empresas. Eh, Vamos a empezar hablando acerca del blanqueo laboral. Espérenme un segundo. Espérenme. Ajá, ahí está. Vamos a empezar hablando sobre el blanqueo laboral. Primero, ¿a quiénes abarca? Relaciones laborales vigentes del sector privado con anterioridad a la promulgación de la ley, o sea, con anterioridad al 9 de julio. La doctora se muteó. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, se Sí, escucha. Sí, Ah, ahora bueno. sí. Volvemos a decir, abarca las relaciones que puede estar totalmente en negro o parcialmente en negro. ¿Cuándo están parcialmente en negro? Cuando tiene una deficiencia, o sea, la anotamos en una fecha de ingreso diferente, o sea, posterior a la real, o bien el trabajador cobra un salario distinto al que figura en los registros. Eh, a ver, antes que nada quiero dejarle constancia que aún no está reglamentada la ley, por lo cual, si bien en la ley ya vamos a ver muchos efectos y beneficios, hay ciertas cuestiones que vamos a poder tenerlas en finito cuando sea reglamentada. Pero, ¿qué ya nos dice la ley? La ley ya nos dice que ¿qué beneficio nos trae? La extinción de la causa penal y también la condonación de las infracciones o multas, estén firmes o no, la única condición es que no hayan sido pagas, que no hayan sido canceladas. La baja de registro Repsal, siempre y cuando se hayan blanqueado aquellas relaciones laborales respecto al motivo por el cual estamos inscritos en ese registro. Y lo que entiendo nos importa mucho es la condonación de las deudas por capital e intereses que tengan el origen en la falta de pago de aportes y contribuciones. ¿A qué sistemas? Acá lo estoy enumerando, prácticamente abarca todo: sistema integrado previsional, jubilaciones y pensiones, seguro de salud,
Fondo Nacional de Empleo, asignaciones familiares, y esta diferencia de otros blanqueos también abarca la contribución al IERI. Ahora, ¿qué porcentaje me va a condonar si blanqueo? La ley dice que mínimamente va a ser del 70% de las sumas adeudadas. A ver, eso es lo mínimo. Vamos a tener que esperar la reglamentación. Si nosotros tomamos el antecedente, que es el blanqueo del 2010, que fue un blanqueo que se hizo en el gobierno de Cristina de Kirchner, había beneficios muy interesantes y era un blanqueo muy económico. ¿Por qué? Porque los 10 primeros empleados eran gratis. A partir del empleado 11 que uno blanquee, recién ahí pagaba en un plan de pagos de 120 cuotas, con un límite en los intereses, 20% y 6% compensatorios o punitorios. No quiero decir que vaya a ser igual. El blanqueo en términos generales es muy parecido al que ocurrió allá en el 2010. Por eso traigo aparejado a ver, cuáles eran las condiciones en aquel momento. Inclusive, se hacían condonaciones en el pago de las contribuciones patronales del 50% en el primer año y 25% en el segundo. La única condición para esto era justamente que no cambiara el plantel durante el término de 2 años. O sea, si durante 2 años yo mantenía el plantel, seguía teniendo los beneficios. Vale decir que, o sea, tiende a ser un blanqueo más que interesante. Ahora, ¿qué otros beneficios tengo? El trabajador va a tener derecho a que se le reconozca por lo menos 60 meses de aportes a los fines de la jubilación o la menor cantidad de meses por la cual se haya blanqueado. Esto es muy importante, el segundo punto. Se puede incluir las deudas. En este caso, sí tienen que estar aún controvertidas, o sea, tienen que estar en discusión. Puede ser en sede administrativa o en sede judicial. En ese caso, y esto también pasa en el caso de los blanqueos impositivos, el empleador en este caso se tiene que allanar incondicionalmente y lo que paga son las costas, honorarios y gastos causídicos. A ver, en los blanqueos impositivos, ¿y por qué menciono los blanqueos impositivos? Porque en general, a ver, yo dije, el anterior blanqueo laboral fue hace 14 años. Blanqueo impositivos durante el gobierno de Fernández tuvimos 3 mínimamente. Entonces, y esto es una norma que también aparece en los blanqueos impositivos, que, o sea, para que se condone la deuda, el contribuyente se allana, paga los honorarios del fisco en ese caso y los gastos causídicos. Y en general no ha habido jamás, nosotros que litigamos también mucho en el fuero, y en este caso en general en el Tribunal Fiscal de la Nación, no ha habido ningún inconveniente al respecto. Y otro punto realmente muy importante es que significa esto un bloqueo fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración, o SAFIP, o los organismos de la seguridad social no van a poder determinar de oficio, no van a poder inspeccionar y no van a poder hacer ajustes respecto de las causas y periodos comprendidos en el blanqueo. Esto es un gran beneficio. O sea, yo blanqueé y respecto del periodo no me pueden fiscalizar. Vuelvo a insistir, nos falta la reglamentación respecto de todo, de todo el blanqueo laboral. Tiendo a pensar, así como lo fue en el 2010, que es un blanqueo muy interesante. Y ustedes me van a preguntar, ¿cuándo vence el blanqueo? Todavía no tenemos fecha cierta, porque son 90 días corridos desde la entrada de vigencia de la reglamentación. Pero fíjense que estamos hablando de un periodo muy corto, son 90 días, 3 meses.
En 3 meses hay que tomar la decisión de si se va a blanquear o no, y hay que hacer todo el blanqueo que lleva aparejado un trabajo atrás de esto bastante importante. Pero entiendo que todo esto trae aparejado grandes beneficios. Aparentemente, vamos a poder determinarlo cuando surge la reglamentación, pero es un blanqueo bastante accesible, no es oneroso. Bien, esto con relación al blanqueo, esto es lo que nos dice la ley de bases del blanqueo laboral. Ahora, lo que vamos a charlar también es de las modificaciones que introduce tanto en la ley de contrato de trabajo como en las demás leyes laborales. Y no solamente introducen modificaciones, sino que además la ley de base introduce nuevas normas muy interesantes, y por eso voy a identificar cada una de ellas. A veces, en algunos casos, son un popurrí de temas, pero hace foco en algo que son las contrataciones de profesionales y de oficios. Yo siempre he dicho que en el fuero laboral este tipo de contrataciones no están bien vistas, porque había una línea muy finita entre lo que es lo que se llamaba antes una locación de servicios y una relación laboral en negro. En general, la justicia lo ve bastante mal, no le huele bien, y porque entiende que atrás de ese, hoy llamemos carta oferta de servicios, hay una relación laboral en negro. Pero vamos a ver, y me voy a detener especialmente en este tema, que la ley de bases trata de hacer especial hincapié en este tipo de contrataciones. Bien, ¿qué hace la ley de bases? La ley de bases lo que nos hace, nos crea un nuevo sistema de registro de contrato de trabajo. Dice que es un sistema simple, inmediato, expeditivo y se realiza a través de medios electrónicos. Lo interesante de esto es que hace una diferenciación respecto de las empresas que tienen hasta 12 trabajadores. ¿Por qué? Porque contempla un importe único para pagar todas las obligaciones laborales, inclusive de seguridad social. Ustedes como yo me pregunto, ¿qué es este importe único? Porque dice importe único, ni siquiera un porcentaje, dice importe único. Muchos de nosotros pensamos que es para facilitar todo el procedimiento, el mecanismo, o sea, esto significa que se terminan las declaraciones, que ya no hay más formulario 931. Vamos a tener que esperar a la reglamentación, pero, o sea, importe único, hay una diferenciación entre las empresas, o sea, teniendo en cuenta la facturación, porque estamos hablando hasta 12 trabajadores inclusive, o sea, son empresas con una gran cantidad de trabajadores. Es un sistema que puede llegar a ser interesante. Muchos dicen que lo que tiende a hacer es a simplificar, a hacerlo mucho más fácil el acceso al cumplimiento de todas estas obligaciones. A ver, y lo que dice que también, o sea, uno en la empresa depositaría este importe único y es la entidad recaudadora que lo distribuye entre los diferentes organismos. Nuevamente acá les voy a tener que decir que vamos a tener que esperar a la reglamentación, pero pareciera ser un sistema que por lo menos habría que mirarlo muy bien la reglamentación porque podría llegar a ser también atractivo. Seguimos con el popurrí. Eh, Dice, en el caso de intermediación, por ejemplo, puede ser las empresas de servicios eventuales o contratistas, la registración del empleado en cabeza de uno de los intervinientes, ya sea una persona o una sociedad, hace totalmente eficaz la registración. Esto es muy importante porque vamos a ver seguidamente que en el litigio, o sea, yo litigo hace muchos años dentro del fuero laboral, se dan casos en los cuales esto puede ser controvertido. Luego dice también que el trabajador
puede denunciar a través de medios electrónicos la falta de la registración laboral. ¿Cómo era hasta la entrada en vigencia de la ley Bases? O sea, un trabajador que quería denunciar esto tiene que intimar a su empleador a registrar la relación laboral y manda una carta documento a tales efectos donde denuncia todos los datos que él considera de su relación laboral y manda idéntica carta documento a la FIP. Pareciera que a partir de este sistema esto se tendría que hacer a través de un medio electrónico y no ya remitiendo una carta documento. En este punto, tengan en cuenta que también los trabajadores, el envío de la carta documento es gratuita, no es que hacen un gasto, pero todos estos capítulos, todas estas normas que estoy hablando, están dentro de un título que hace la modernización del sistema laboral. O sea, se lo tiende a hacer más ágil. Después también habla que en el caso de las sentencias, donde se determina la existencia de una relación laboral en negro, y esto ya sucede hoy en la justicia, el tribunal o el juzgado tiene que informar a la FIP la sentencia. ¿Para qué? Para que la FIP determine la deuda. Pero lo novedoso que trae este artículo es que se podrá deducir o tomar en cuenta los pagos realizados por el trabajador como autónomo monotributista. Esto antes no pasaba. Ahora, yo también les tengo que decir en este punto que yo hace aproximadamente 30 años que litigo dentro del fuero. Y la realidad es que mis clientes, o sea, yo en general asesoro a empresas, por lo cual estoy la parte demandada de los juicios laborales. Una sola vez, una sentencia en contra me generó una inspección de un cliente. ¿Qué pasa? La realidad es que AFIP recibe de estas notificaciones millones. No solamente, o sea, la notificación que el secretario del juzgado tiene que la obligación de mandar a AFIP, sino también las cartas de documentos que mandan los trabajadores, por lo cual no todas de ellas va a generar una inspección. Pero bueno, es un tema para tener en cuenta que se va a poder deducir lo abonado por el trabajador. Bien, acá entramos en lo que yo le decía, que la ley hace hincapié en estas contrataciones de los servicios profesionales y de oficios. ¿Por qué digo esto? Cuando se trata del ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, es decir, a quién se le aplica la ley de contrato de trabajo, aparte de excluir acá los puntos A, B y C, que es la administración pública, el servicio doméstico y los trabajadores agrarios, específicamente excluye a las contrataciones de obras, servicios y agencias reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación. Esto es lo que yo le decía antes. ¿Qué es la contratación de obras y servicios? A ver, por ejemplo, la contratación el informático de mi estudio, yo tengo un contrato de locación de servicios. Pero muchas veces lo que sucede es que a través de esto, luego esto se puede generar en un reclamo judicial y que invoquen la existencia de una relación laboral en negro. La ley de bases, especialmente en este artículo, lo excluye. Excluye las contrataciones de obras y de servicios de profesionales y de oficios. Esto es muy importante, por lo que yo les decía antes. En general, en la justicia no ven bien estas locaciones de servicios que era lo que eran antes, y entienden que muchas veces atrás de esto hay una relación laboral en negro, aunque en los últimos años han habido rechazos a demandas, en el caso de médicos, en caso de contadores, o sea, realmente ha habido una evolución, pero acá lo intenta aclarar. Y esto de la mano de otro artículo más, que es el siguiente. A ver, el hecho de la prestación de servicio, o sea, el hecho de prestar un servicio hace presumir la existencia de una relación laboral. Eso lo venía diciendo la ley, salvo por el contrario. O sea, que uno demuestre que no es una relación laboral. Lo que trae la ley
de base es que excluye específicamente en este caso, o sea, aun cuando haya una prestación de un servicio, excluye cuando se trata de contrataciones de obras y servicios de profesionales o de oficios, siempre y cuando se den dos condiciones, que haya la emisión de una factura o remito. La ley, si bien dice o, yo digo que es y se realiza el pago conforme a sistemas bancarios. O sea, nuevamente acá la ley hace hincapié en este tipo de relaciones. O sea, tendiendo a tratar de extraer del ámbito de la aplicación de la ley de contrato de trabajos a este tipo de, o sea, muchas veces se dan con los proveedores, con los profesionales. A ver, hace muchos, muchos años yo tuve un cliente que una contadora que tenía el estudio, que para colmo no era de él, sino que se lo enviaba a su contadora para que estuviera ciertos días en su empresa, le hiciera la parte contable. Y esta contadora que era enviada a la empresa de mi cliente, le terminó haciendo un juicio diciendo que había una relación laboral en negro. En este caso, y en virtud de estas dos modificaciones, estarían excluidas. Usted me puede decir, pero es tan fácil. No, o sea, esto no elimina el juicio, pero ayuda mucho. Hay que hay que tener en cuenta que ya la ley dice están excluidos. Entonces, y hay que tener en cuenta también que esto jamás puede tener las tres notas típicas de una relación laboral. Y ustedes me van a decir, ¿cuáles son las tres notas típicas? La dependencia jurídica, económica y técnica. Vale decir, yo te doy un horario, te doy mis instrucciones, te pago un salario. Vuelvo a decir, esto no quiere decir que los profesionales o los que ejercen un oficio no pueden trabajar en relación de dependencia, pero hoy la ley lo que hace lo está limitando. Y en concordancia con esto, hay otro artículo muy interesante, que es el trabajador independiente con colaboradores. Hoy, un trabajador independiente podrá contar con hasta 3 colaboradores para realizar un emprendimiento productivo. Qué figura tan interesante. ¿Por qué? En el decreto pedían 5, la ley salió como 3. No hay vinculación jurídica entre ellos, no hay relación de dependencia, son totalmente autónomos, lo que sí dice que tanto el trabajador independiente como los colaboradores van a pagar un aporte, puede ser, entre comillas, pongamos un monotributo, una cuota mensual que comprenda el régimen previsional, obra social, salud y riesgo de trabajo. Nuevamente, no se puede dar las notas típicas de una relación laboral, que es la dependencia técnica, la dependencia jurídica y la económica. A ver, cuando yo leí esta norma, este artículo, ¿saben en qué pensé? Yo estoy arreglando el techo de mi casa y viene el techista con 2 personas que lo ayudan. Y la realidad que podría encuadrar este régimen, que parece ser un régimen especial, podría encuadrar para esos casos. Es un trabajador, no una empresa, un trabajador independiente con 3 colaboradores. Podría también encuadrar en el caso del jardinero, podría encuadrar también en el caso de la modista, o sea, en pequeños emprendimientos productivos, pero pequeños. Miren, yo el año pasado tengo un cliente que adquirió un edificio y lo estaba refaccionando. Y yo trabajé a la par del arquitecto con los contratos y la parte laboral. Y el arquitecto me dice, Gabriela, tenemos un problema. Digo, ¿cuál es el problema? Que el techista, nuevamente el techista, tiene 5 personas, pero no están en relación de dependencia, son todos monotributistas. Y yo qué les dije, qué riesgo que es esto. En este caso, podría encuadrar esta situación. Eh, Porque podría darse, hasta encuadra en la situación que mi cliente tuvo el año pasado al refaccionar su edificio. De todas formas,
como les dije antes, hay que esperar un poco la reglamentación, a ver qué otro dato más nos suma para poder terminar, porque esto es como un subrégimen dentro de la ley. Porque vuelvo a decir, no hay relación de dependencia entre ellos. También se puede ir a dar entre profesionales, o sea, porque no, o sea, a ver, un abogado con 3 colaboradores o un contador con 3 colaboradores. O sea, se podrían dar en varias situaciones. Eh, bien, luego está, ahora vamos a empezar un popurrí de diferentes modificaciones en diferentes artículos de la ley de contrato de trabajo. Esto es muy importante, que dice que los trabajadores son considerados empleados directos de quien los contrate. No importa si este empleado fue contratado para prestar servicios en otro establecimiento. Es empleado de quien que lo contrate. Ahora, la empresa usuaria va a ser responsable solidarias por las obligaciones que no cumpla el empleador, pero únicamente respecto del periodo que prestó servicios. A ver, les pongo un ejemplo, porque esto parece irrelevante, pero la justicia se da mucho. O sea, yo, por ejemplo, Gabriela Mazzola S.A., contrato gente para ponerlo a trabajar en otro establecimiento. Por ejemplo, en el establecimiento de Pérez S.A. Ese trabajador se ha dado situaciones en las cuales intima a Pérez S.A. para que lo registre. Le digo, y ahora la ley dice, no, vos sos empleado de Mazzola S.A., no de Pérez S.A. Pérez S.A. vos, o sea, le presta un servicio Mazzola S.A. a través tuyo. Ahora, si hace algún reclamo este empleado y la demanda, supongamos, se pierde, la empresa usuaria, o sea, Pérez S.A., solamente va a responder por, pongamos, trabajó un año, por ese año. Actualmente, o antes de la vigencia de esta ley, podía responder por todo el tiempo que estuvo trabajando para mí. Esto viene a ver, se da mucho en las empresas, por ejemplo, de limpieza, por ejemplo, que la empresa de limpieza contrata para que el empleado preste el servicio de limpieza en establecimiento de otros. Pero una modificación interesante. Eh, la situación de contratistas intermediarios también es interesante. O sea, acá te da la facultad del empleado de pedir al principal que le pague lo que no le pagó el contratista y se lo retenga de lo que le tenga que pagar el contratista. A contrapartida de esto está la facultad del principal de retener. Esto va a ser reglamentado por AFIP, tiene 90 días para hacerlo. Sinceramente, yo he intervenido por mis clientes en la elaboración de muchos contratos y esto era lo que yo no quería. Yo no quería la facultad de que me puedan retener a mí la plata como contratista si yo no pagué algo. Pero bueno, está esta modificación también. Pero así como le digo lo bueno, también le tengo que decir lo que tampoco me agrada demasiado. Periodo de prueba. El periodo de prueba se extendió de 3 a 6 meses. Por convenciones colectivas se puede extender a 8 meses, para empresas entre 6 y 100 empleados, y a un año la empresa hasta 5 trabajadores. Ahora, el resto del articulado con respecto al periodo de prueba es exactamente igual. Lo que yo siempre recomiendo es esto. Hoy tenemos un periodo de prueba de 6 meses, o sea, 180 días. Por favor, no decidan despedir y mandarle el telegrama el día, o sea, un día antes, porque no le va a llegar. ¿Y cuál es la consecuencia? O sea, sí, le va a llegar, pero vencido los 180 días. Le va a llegar el día 181. Y si le llega el día 181, ellos ya adquirieron estabilidad, y Perdón, Gabriela, la puedo sí, interrumpir. Es una consulta sobre el periodo de prueba, sobre la vigencia de esta ley y en relación a la que hoy tenemos actual. Hay como una confusión a sobre el ver, real. Si podrías yo, aclarármela, te agradezco. a Sí, ver, ¿cómo están? Ah,
Perdón, Hola, si hola. podemos hacer las consultas al final de la charla o que A ver, sí, hoy, a ver, hoy, desde la vigencia de esta ley, pero, o sea, lo voy a aclarar esto. Desde la vigencia de la ley, el periodo de prueba es de 6 meses. ¿Hoy está vigente? Sí, está vigente. Entonces, pero ¿qué pasa? O sea, si yo hoy, Gabriela Mazzola, contrato a una persona, no me cabe la menor duda que el periodo de prueba va a ser de 6 meses. Ahora, tampoco me cabe la menor duda que si una persona, antes de la vigencia de esta ley, se le vencieron los 3 meses y no se extinguió el vínculo, pasó a tener estabilidad, o sea, se le terminó el periodo de prueba. El tema principal, y creo que quizás la pregunta tuya se refiere a esto, ¿qué pasa en este periodo en la relación laboral que comenzó antes de la vigencia de esta ley y que cuando entró en vigencia, por ejemplo, tenía 1 mes o 2 meses? ¿Se extiende a 6 meses o se queda en 3 meses? Es una muy buena pregunta, que como pasa en el derecho, vamos a tener diferentes posturas de acuerdo a cómo nosotros la postura que adoptemos. De acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación, las leyes entran en vigencia, o sea, tiene efecto de entrada a su vigencia y va a afectar a las relaciones, en este caso, a las relaciones laborales. Entonces, usted me puede preguntar, ¿qué quiere decir entonces? Que hoy automáticamente pasa a ser de 6 meses, aun cuando la relación laboral haya comenzado antes. Es una gran pregunta. Eh, yo tengo argumentos a favor y argumentos en contra. La realidad es que me puede argumentar con relación a los efectos retroactivos, que puede, o sea, que una ley no puede tener efectos retroactivos. O sea, el mejor consejo, y reconozco que es conservador, es decirle, a ver, aquellas relaciones laborales que comenzaron antes de la vigencia de la ley de bases, y ustedes no están conformes, no esperan a los 6 meses para extinguir el vínculo. Háganlo antes de los 3 meses, porque no me cabe la menor duda que esto va a terminar en una contienda jurídica. Porque algunos vamos a aplicar el párrafo del artículo que yo ya les invoqué y otros van a invocar, o sea, el segundo párrafo de ese mismo artículo, y haciendo referencia a que no se puede, no podrían, que esto no puede aplicarse con efecto retroactivo. No sé si la pregunta iba a eso. Sí, 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 Yo sobre todo eso. Muchas gracias. A ver, es un tema que he discutido mucho desde la vigencia de la ley. He discutido mucho esto, o sea, de hecho, los abogados del estudio con la ley nos sentamos a charlar sobre los diferentes aspectos, y mi conclusión es, o sea, si ustedes no están conformes con el empleado, extingan el vínculo antes de los 3 meses. Este, de otra forma, yo creo sí que, o sea, van a tener un telegrama que les van a requerir el pago de la indemnización, porque les va a decir que esto no puede afectar relaciones laborales ya existentes. Sí, a ver, todo esto va a traer consecuencias. A ver, yo estuve en una charla donde abogados laboralistas, parte actora, ya están impugnando la constitucionalidad de esta norma, y ya están pidiendo que se decrete la inconstitucionalidad de la ley de bases y que se siga aplicando o sea, como vamos a ver, por ejemplo, que se derogaron todas las multas laborales y que se sigan aplicando. O sea, esto siempre pasa cuando hay modificaciones de las normas, cuál se aplica, cuál no se aplica, y dentro de unos cuantos años vamos a tener una definición
pero en el interín vamos a tener estas diferentes opiniones, pero a ver, a mí no me cabe duda, una relación laboral que hoy empieza son 6 meses. Espero haberte ayudado un poquito en tu pregunta. Bueno, Sí, después muchas tenemos, gracias. no, por favor. A ver, no sé si aporté demasiado, pero yo lo que siempre trato de también no darle mi opinión, sino también decirle lo que puede llegar a pasar. Entonces, si bien yo pienso que, o sea, hoy inclusive se puede aplicar a las viejas relaciones laborales, la realidad que va a tener un problema y va a haber un expediente judicial si se pretenden no pagar la indemnización y se lo despide después de los 3 meses. Bien, vamos a seguir con el siguiente, que es la licencia de embarazo. A ver, esto llevó o sea, algo que se hacía en la práctica. La realidad, la mujer embarazada siempre quiere trabajar al último día para poder tener más días con su bebé después de nacido. Entonces, acá se resuelve que por lo menos hay 10 días antes del parto y 80 días después. Si el parto se adelanta, los días que no se gozaron en esta primera etapa pasan a la última. Lo que sí, bueno, esto tiene que ser la persona, la señora embarazada quien podrá optar por este sistema, ¿no? Lo que sí trae esta norma es algo interesante que establece que si la mujer vencida la licencia no puede trabajar como consecuencia del embarazo o del parto, se prevé la aplicación del 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué dice el 208? El 208 dice que tendría una licencia paga de 3 meses para aquellas relaciones laborales de menos de 5 años y de 6 meses cuando la relación supera los 5 años. Y si la empleada tiene carga de familia, estas licencias pagas se duplican, vale decir, menos de 5 años serían 6 meses pagos y más de 5 años, 12 meses pagos. Esto es algo nuevo que trae la norma. También algo bastante nuevito y bastante innovador que trae la norma es que ya establece una causal de despido, que es la participación activa en bloqueos. Vale decir, la ley de contrato de trabajo lo que hace es, dice, cuando hay justa causa se puede despedir, y cuál es la consecuencia de despedir con justa causa es que no pago la indemnización. Pero, o sea, los que valoran la justa causa en general son los jueces, porque, o sea, el empleador tiene un poder disciplinario y, o sea, que va desde apercibimientos, suspensiones, y lo máximo es la máxima sanción es el despido. Pero no cualquier causal de despido va a ser considerado justa causa, que quiere decir que aplique para no pagar una indemnización. Por ejemplo, si yo tengo una persona que durante 10 años no tiene ninguna sanción ni nada, un día falta, yo no lo puedo despedir. La justicia dice que primero lo tengo que sancionar. Ahora, explicado un poquito esto, la ley introduce una causal de justa causa de despido que es la participación activa en bloqueos. En la medida que A, se afecta la libertad de trabajo de quien no quiere participar, B, se impida o se obstruya la entrada, ya sea parcial o total, al establecimiento. Y C, se ocasionen daños a las personas o en cosas propiedad de la empresa o de terceros situados en el establecimiento. Ahora bien, lo que dice la ley es que tanto en el caso del punto A, o sea, que le impida a otro trabajar, punto B, que se impida o se obstruya entrar y salir de establecimiento, lo tengo que intimar previamente al trabajador. No es que va, o sea, directamente lo despido, lo tengo que intimar. Intímese para que en forma inmediata cese la inconducta de bloquear, participar en forma activa en el bajo percibimiento en caso de incumplimiento, de considerarlo despido por su exclusiva culpa. No así
en el caso donde haya daños. En el caso donde haya daños, directamente se puede proceder al despido. Esta causal ya venía en el decreto de diciembre de Milei y más o menos con algunos cambios se incorporó a la ley. El despido discriminatorio. Qué interesante que se planteó esto. Y usted va a decir por qué. Porque en el despido discriminatorio se define qué es el despido discriminatorio, que puede ser por causales de raza o etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión político-gremial, sexo, género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad. O sea, la ley define cuándo se puede configurar esta clase de acto de discriminación. La carga de la prueba. Y usted me dice, ¿qué significa eso? Significa quién debe probar. Antes a la existencia, a la vigencia de esta ley, el que debía probar judicialmente que no se había incurrido en un acto de discriminación era el empleador. No es que el actor tenía que demostrar que la causal de despido era discriminativo. No, era el empleador quien debería probar que no incurrió en un acto de discriminación. No hay nada más difícil que probar un hecho negativo. Un acto negativo teníamos que probar. Bastante complicado. Ahora no. La ley dice el que tiene que probar es quien lo invoca. Vale decir que el trabajador lo debe probar. ¿Lo puede probar? Sí, lo puede probar. Yo he visto varios fallos donde trabajadores lo han probado. El tercer punto acá importante es que ya tarifa la indemnización agravada. Dice que en ningún caso, o sea que va a ser igual al 50% del importe del 245 de la ley de contrato de trabajo. Recordemos que el 245 prevé un salario por cada año de servicio, prestación mayor o fracción mayor a 3 meses. En casos graves, de acuerdo a la valoración del juez, esto se puede ampliar al 100%. O sea, una vez más, la indemnización por antigüedad. Y el cuarto punto, muy importante de este clase de despido, es que el efecto dispuesto por el despido, o sea, no de ninguna manera puede avalar la reincorporación del empleado. ¿Qué quiere decir eso? Que el despido así dispuesto tiene plenos efectos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces esta clase de despido podía dar la posibilidad al empleado pedir la reincorporación. Y yo lo he visto fallos donde se ha reincorporado, o sea, se ha ordenado la reincorporación al empleado, después de 3 años y con el pago de los salarios caídos. Entonces, no solamente le ordenan al empleador, ordenaban, porque ya no es más así, ordenaban al empleador reincorporar al empleado, sino también pagar los salarios caídos de 2 o 3 años. Una fortuna. Entonces, esto es, por eso dije, es un artículo que para los que litigamos es sumamente importante porque define, establece que es el actor que tiene que indicar, que tiene que probarlo, establece cuál es la indemnización y dice que el despido extinguió, no importa que haya sido por un acto de discriminación, extinguió el vínculo. No hay posibilidad de reincorporación. Esto, realmente quien hizo esto siempre, desde el momento que lo leí, dije, esta persona que hizo esto litiga en el fuero laboral. El fondo es ese. Dice que por convenio colectivo las partes podrán reemplazar, o sea, crear un nuevo sistema para el pago de la indemnización prevista por 245 a través de un sistema de fondo de cese laboral. Esto era muy aplicado en el caso de la construcción. ¿Y por qué es muy aplicado en el caso de la construcción? Porque, o sea, la empresa hace una obra, termina la obra, cesa la relación con los empleados. Después tiene obra y pasa lo mismo, tiene obra, o sea, tiene una gran rotación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto implica que a costa del empleador, durante el primer año se le retiene, o sea,
depositan en el IERIC el 12%, y a partir del segundo año es un 8%. Entonces, cuando cada vez que cesa la relación laboral, se le entrega la libreta de aportes al empleado y ahí cobra este fondo de cese. La realidad es que yo estuve hablando con varios de mis clientes a ver cuál era la opinión, porque, a ver, necesariamente este fondo de cese genera un costo extra. O sea, y para algunas empresas les va a servir y para otras no. O sea, quizás yo tengo un cliente que es una metalúrgica y me dice, a mí me viene fantástico. El otro día estaba hablando con un cliente que tiene una empresa de informática y me dice, yo no tengo rotación. Entonces esto a mí no me sirve porque para colmo me crea un costo más. O sea, en el decreto ya se hablaba de un 8%, siempre a costa del empleador. O sea, bueno, por un lado está este fondo de cese, o bien, dice, los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo para solventar la indemnización por el 245 o la indemnización por el 241. ¿Qué es el 241 en la ley de contrato de trabajo? El 241 es la extinción del vínculo de mutuo acuerdo entre trabajador y empleador. En esos casos lo que se suele hacer es dar una gratificación única por cese. Y en general, esta gratificación es igual a la indemnización del 245 de la ley de contrato de trabajo. También el artículo 241 muchas veces establece cuando en los retiros voluntarios, que en general, en los retiros voluntarios, en general, la base es el concepto de la indemnización por antigüedad. Vuelvo a decir, un salario por cada año de prestación de servicio o fracción mayor a 3 meses. Y lo que termina diciendo este artículo es que en todos los casos las empresas podrán autoasegurarse. A ver, puede llegar a ser un gran negocio para los sindicatos. Piumato fue el primero a decir ya en diciembre, sí, me encanta este sistema. ¿Por qué? Porque los sindicatos probablemente con fiscalización o sin fiscalización van a pasar a manejar, en el caso del fondo de cese, una gran cantidad de dinero. O en el segundo paso es este sistema privado a costo del empleador, es un negocio de las aseguradoras. Vamos a ver, vuelvo a decir, esto no está reglamentado, hay que esperar la reglamentación a ver qué pasa. Derogación de las multas. Creo que todos estamos muy interesados en esto. ¿Qué multas se están derogando? Las 24013, que es una de las multas más altas que hay. Son multas por pago negro, ya sea que la relación esté totalmente en negro o que esté parcialmente en negro, en cuanto a la fecha de ingreso o bien el salario. Después el artículo 9 de la 25013, que es la presunción de conducta temeraria y maliciosa por parte del empleador. La 25345, que es la multa del 132 bis. No quiero abrumarlos con tantos números, ¿no? La ley 26727, que es la de agrario, la 26844, que es del servicio doméstico. En el servicio doméstico también hay un artículo que duplica la indemnización en caso que el empleado del servicio doméstico no estuviese registrado. Y la ley 25323, que es otra clase de multa laboral. La diferencia entre la 2523 y la 24013 es que la 24013 para poder intimar tenía que estar vigente en la relación laboral y en este caso de esta última no. Todas estas fueron derogadas. Yo quiero hacerle un ejemplo, y por eso me permití hacerle esto, de cuál es la diferencia en montos es aplicando la ley de bases y sin aplicar. Para eso tomé una relación totalmente en negro, fecha de ingreso 1 de febrero de 2023, egreso 31 de mayo de 2024, y con un salario de 500.000 pesos. Esto me da una indemnización correspondiendo a 2 meses porque tiene fracción mayor a 3 meses. Miren la diferencia que da. O sea, aplicando la ley 27742, donde están derogadas todas las multas, me da 1.671.666,67. A ver, yo ahí
contempla el preaviso, el aguinaldo sobre el preaviso, la indemnización por antigüedad, las vacaciones y el SAC sobre las vacaciones, o sea, todos los rubros. Ahora, con la multa se iba a 7 millones casi y medio. Realmente es totalmente desproporcionado lo que implicaba la aplicación de estas multas. Terrible. Eh, a ver, o sea, porque acá tenemos la 24013, que es pago negro, la 25323, el artículo 2, es una multa por litigar, y la 25345 es el artículo 80. Ustedes saben, discúlpenme un minuto, eh, cuando se extingue una relación laboral, está la obligación de emitir los certificados del artículo 80, que son los emitidos por ANSES, por AFIP, y el tercer certificado es el emitido por el empleador. Antes de la vigencia de esta ley, la no entrega o la no emisión de estos certificados en tiempo y forma, que eran 30 días, automáticamente podía devengar la facultad del empleado de requerirnos una multa que implicaban 3 sueldos. Entonces, hoy derogada. Por lo cual, yo quería ejemplificarlos lo que implicaba para cualquier, o sea, esto iba a terminar en un expediente judicial, ¿no? La aplicación de las multas. Para mí, a mi criterio, irrazonable. No quiero terminar esta charla con ustedes sin decirles que hoy hay un proyecto de ley para la actualización de los créditos laborales. Hoy hay una gran contingencia dentro del fuero laboral y especialmente en Nación, Capital Federal, eh, la aplicación de los intereses terribles que está aplicando el fuero por una acordada, por un acta establecido en conjunto por toda la Cámara Nacional del Trabajo. Si bien la Corte Suprema, con un acta anterior que habían aplicado, decía que era inconstitucional y le mandó a hacer los deberes de nuevo a la Cámara Nacional, sacaron otra acta que modificaron un poquito los números, pero da números monstruosos. Entonces, hay un proyecto para actualización de créditos laborales que es muy interesante, que dice que se aplican, los créditos se actualizan por la tasa activa. Hay una cosa medio rara que dice, de acuerdo a la conducta del empleador, que no se entiende cuál es la conducta, pero bueno, así salió el proyecto, se podrá capitalizar en el caso que el juez así lo dictamine, una sola vez con la notificación de la demanda, y en ningún caso el capital más intereses pueden superar, si tenemos en cuenta el capital histórico actualizado por IPC, más un interés del 3% puro anual. Y lo más interesante de esto es que se aplica tanto a los procesos futuros, a los presentes, e inclusive a aquellos que tienen sentencia firme, por eso dicen concluidos, en la medida que no hayan sido abonados. Esto es un proyecto muy interesante que ojalá avance, porque en la realidad lo que se está haciendo con la tasa de interés que hoy se aplica, o sea, ¿el interés a qué tiende? El interés tiende a que el valor del dinero se mantenga, no que yo obtenga una ganancia por hacer un juicio. Lo que está sucediendo hoy es esta última de las hipótesis. Entonces, y la realidad es que la Cámara del Fuero está muy puesta en este punto y está dando lugares. A ver, yo tuve una liquidación que creo que el capital histórico eran 5 o 6 millones y terminaron siendo 50. Eh, totalmente incomprensible esta situación. Entonces, por eso no quería dejar de mencionarlo, porque sé que es algo que está preocupando mucho a todas las cámaras de empresas. Eh, bueno, creo, ojalá haya sido lo más clara posible. Muchas gracias por participar y bueno, estamos abiertos a las preguntas que podamos tener. Hola Gabriela, muchísimas gracias. Hola a todos. Soy Claudia Flores, responsable de Relaciones Institucionales y Calidad del Servicio de Empleo de AMIA, y voy a tratar de
de juntar las preguntas para no hacerlos perder mucho tiempo. Me parece que la que es recurrente y lo que la mayoría tiene dudas, en principio es, ¿la ley está vigente o no? ¿Hay que esperar que se reglamente? ¿Arrancó el 9 de julio o no? Si nos podés aclarar nuevamente eso. La ley está vigente a partir del 9 de julio. Hay muchas normas que falta todavía reglamentar, pero a ver, a mí una pregunta que me han hecho es, ¿pero ya el periodo de prueba es de 6 meses? Sí, ya el periodo de prueba es de 6 meses. Genial. Obviamente, falta reglamentar algunas cuestiones, o sea, el blanqueo, o sea, todavía no está reglamentado, hay que esperar la reglamentación, pero la ley ya está vigente. Perfecto. También preguntan si es beneficioso para una empresa finalmente blanquear o no, y cuáles serían los pros y los contras como resumen. A ver, eh, yo creo sinceramente que el blanqueo es una gran oportunidad, más que o sea, probablemente este blanqueo sea bastante económico, hay que analizar cada caso en particular, pero lo que yo siempre digo a mis clientes es lo siguiente, si yo tengo una relación en negro, soy rehén de la relación. ¿Por qué? Porque si mi empleado no trabaja bien, no lo puedo despedir, no lo puedo sancionar. Un día le voy a decir, no vengas más, y ese empleado me va a hacer juicio. ¿Y yo qué defensa que tengo frente a eso? No te conozco. ¿Cómo lo puedo ubicar dentro de mi empresa si no es a través de una relación laboral? O sea, por eso yo digo que en cierta forma soy rehén, por lo cual, salvo las situaciones de los profesionales, que hablé bastante de los profesionales o de los oficios, que yo tengo cierta posibilidad de defenderme de otra manera, la realidad yo creo que es una excelente alternativa. Vuelvo a decir, hay que esperar la reglamentación, pero entiendo que va a ser un blanqueo muy beneficioso para las empresas. Hoy, ojo, vuelvo a decir esto, blanqueos no hay todos los años. El último blanqueo fue hace 14 años. Hace rato que se esperaba un blanqueo, porque una de las cuestiones más importantes es la condonación de todas las deudas. Entonces, hoy blanquear sin un blanqueo que te condonan las deudas es carísimo. No se podría hacer. Por eso, en general, cuando las empresas reciben una intimación para la regularización, la desconocen, Ujú. y tratan de llegar a un acuerdo. Buenísimo, muchas gracias. Un par de preguntas más, voy a tratar de unirlas porque hay varias. Una dice, si uno blanquea una relación y luego lo despide, se le abona como un régimen en blanco? Si alguien se considera despedido, ¿después puede demandarnos? A ver, la realidad es que hay que esperar un poquito la reglamentación para ver eso, porque Ujú. en algunos casos, yo dije antes que el blanqueo anterior, para tener los beneficios del blanqueo, me decían que yo tenía que mantener el plantel durante 2 años. La realidad es que hay que ver un poco la reglamentación, porque si yo lo blanqueo para despedir al otro día, eh, me puedo llegar a tener alguna consecuencia con relación a eso. Pero, a ver, más allá de esto, si yo blanqueo a un empleado y yo luego lo despido porque no trabajó bien, o sea, lo sanciono, lo percibo, llega todos los días tarde y después de tantas sanciones lo termino despidiendo, no me cabe la menor duda que el blanqueo no me va a incidir en nada. Ok. Preguntan si es para todo tipo de empleador, empresas, ONG, cooperativas. A ver, la ley dice relaciones laborales vigentes antes de la promulgación de la ley, del sector privado. Ok. O sea, eso es lo que dice la ley en este momento. Ujú. Vemos la reglamentación, a ver si hay algún tipo de restricción, pero la ley lo único que me dice relaciones laborales en negro, bueno, no me dicen negro, me dicen no registradas o registradas parcialmente, y que estuviesen vigentes, o sea, que hayan nacido antes de la promulgación de la ley. Sector privado. Ok. Al trabajador que le blanquean le reconocen 5 años de aportes, ¿no?
Sí, señora. Perfecto. ¿Y se menciona algo en el régimen respecto al régimen de pasantías? ¿Se mantiene la proporción? Hay que esperar un poquito porque, a ver, tenemos que esperar un poco más la reglamentación para ver en qué estamos. O sea, Ujú. la realidad es que la ley es muy escueta en lo que nos está diciendo. Sí nos dicen, señores, va a haber un blanqueo laboral. O sea, Ok, lo cual es buenísimo. Yo creo sinceramente que es buenísimo. Pero para ver en lo finito de todo hay que esperar la reglamentación. Yo creo que va a perfecto. salir en cualquier momento. Ujú, Es más, nosotros estamos constantemente con el boletín oficial para ver a ver si la publican, ujú. pero insisto, yo creo que es una gran oportunidad. Buenísimo. Preguntan si tiene 2 años de no registrado, ¿también le reconocen 5? No, 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 no. Dos. Eh, a ver, 5 como máximo, si no Ok, por el periodo que uno le blanquee. perfecto. ¿Qué beneficios específicos se considera que traen a los trabajadores esta nueva normativa? ¿Qué beneficios específicos a los trabajadores? Sí, A ver, eh, un beneficio es el artículo que yo dije o sea, siempre lucho contra él, que es en el caso de los contratistas que tengan el derecho a requerirle al principal que no le pague a su contratista en caso que haya obligaciones incumplidas. Y ok. que, o sea, a ver, eso es un gran beneficio porque, o sea, a su vez, el principal, la sociedad principal, tiene derecho a retener y pagarle. Y de esta manera el empleado no se va a ver frustrado en el cobro de las obligaciones impagas. Otra Mm, cuestión más es en relación a la mujer embarazada. La mujer embarazada se vino a plasmar una situación que en la práctica se venía utilizando hace años. O sea, todas las mujeres, todas las que pasamos por un embarazo, o sea, queremos trabajar hasta el último momento. ujú. A ver, esos son los que o sea, no, a ver, sinceramente, yo creo que ningún trabajador está contento que le saquen las multas. Pero bueno, estos beneficios son importantes también para ellos. Ah, perdón. Las dos últimas, así vamos cerrando. Preguntan qué pasa con las personas que están facturando hace años. Y la última, si los empleadores rurales están excluidos de esta no. Algo que puedas Los mencionar al empleadores respecto. rurales no. Y con relación a la primera pregunta, ¿cuál era? La primera, ¿Qué pasa con las personas que están facturando desde hace años? qué buena pregunta. Yo siempre dije que la persona que factura eh, y que factura todos los meses lo mismo y eh, le factura siempre al mismo empleador con facturas correlativas, eso, 1 más 1 es relación laboral en negro. Ahora me van a decir, pero está la figura esta del trabajo, no sé si es el caso de un trabajador independiente con colaboradores o el caso de que este otro caso que yo dije que se hace hincapié a las relaciones profesionales. Pero, a ver, eh, nosotros vamos a entrar, cuando se modifica toda ley, entramos en un periodo en los cuales tenemos en convivencia dos leyes. O sea, los que me dicen que no me puedo aplicar con efecto retroactivo y a mí no me cabe la menor duda que esto, según la normativa anterior, era una relación laboral en negro. Tendría que ver un poquito más de detalles de eso, pero facturas correlativas al mismo empleador, más o menos por los mismos importes, era una relación laboral en negro. Pero ahora ahí va a haber un montón de modificaciones. A lo sumo no va a tener derecho a las multas. Pero, Bueno, a ver, vuelvo a decir, yo ayer estuve en una charla donde había abogados laboralistas de parte actora que ya estaban impugnando la inconstitucionalidad de esta ley, que tenían derecho a las multas, que si no pedían las multas iban a pedir un daño moral, y el daño moral iba a estar calculado en base a las multas. Entramos en un periodo de mucho movimiento también.
porque, o sea, el sector empresario va a querer aplicar esta ley y los trabajadores, o sea, de la mano con los abogados de la parte actora, van a querer plantear la inconstitucionalidad de esta ley y pedir que se aplique la anterior. O sea, entramos en un periodo de bastante controversia y que en definitiva va a estar definido en el fuero. Muchísimas gracias, Gabriela. Clarísimo. Sé que hay un montón de consultas más, no los queremos demorar más ni extendernos mucho. Si alguno tiene una duda muy particular, por ahí la quieren mandar al mail donde se inscribieron y con gusto se las estaremos respondiendo. Queremos invitarlos también, Gabriela, al miércoles que viene, ¿no? Seguimos Y el con la... miércoles que viene hay otra charla que la da mi socio, el doctor Horacio Cardoso, que habla sobre el blanqueo impositivo y moratoria. También hay cosas muy interesantes en ese punto, que creo que serían, no se lo, a ver, no se lo pueden perder. La realidad es Buenísimo. que hoy también el blanqueo impositivo tiene cosas muy interesantes, y que será muy útil para ustedes poder escucharlo. Creo que es el próximo miércoles, ¿no? A la Sí, misma el hora que próximo hoy, ¿no? miércoles a la misma hora, a las 18, a todos los que se inscribieron les vamos a estar haciendo llegar vía mail la invitación con el link de descripción. Así que a los que les interesen los esperamos. Bueno, muchas gracias a Gracias a vos, todos. Gabriela, gracias a todos por participar, que tengan buenas tardes. Muchas Hasta gracias a luego. ustedes. Muchas Adiós. gracias, muy Muy buena buenas la Muchas charla. gracias. Muchas gracias.